Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembramos su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembramos tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. vienen trayendo Entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden a nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia le aguardan tristeza y dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Con gozo y con alegría, queridos y amados del Señor, disponemos nuestro corazón, alma y espíritu para dar comienzo a esta Eucaristía, con la intención, favor de todos los enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo esté con cada uno y todos ustedes. Y con tu espíritu. Sí. Para que podamos comenzar dignamente y celebrar estos sagrados misterios, comencemos por reconocer nuestros pecados. Lo vamos a hacer bajo el rito de la asperge dominical. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu Santo que hemos recibido. Oremos. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida, del alma y del cuerpo, bendice esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y acechanzas del maligno. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que las aguas vivas siempre broten salvadoras, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos perdón, acompañamos con la alabanza. Ven a mí, quiero hacerte descansar, dice Cristo invitando al pecador. Si tu carga es tan pesada que no puedes, hijo mío, dame hoy tu corazón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos, y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos atentamente a escuchar el mensaje de la palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La ley del Señor es perfecta, el alma reconforta. El testimonio del Señor es verdadero, sabiduría del humilde. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Hacemos lectura en el libro de la sabiduría. Dios nos ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas ningún veneno mortal, y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos el salmo responsorial y respondemos: yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Respondemos: yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Cantad al Señor sus fieles, dad gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Respondemos: yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Respondemos: yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Hacemos la segunda lectura en la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que os distinguís en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia,
en toda clase de solicitud por los demás y en el amor por nosotros os hemos comunicado. Espero que también os distingáis en generosidad. Ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que sufráis necesidades para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla vuestra necesidad. Así habrá igualdad de acuerdo con lo que dice la Escritura. El que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos y amados hermanos, nos disponemos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante el Evangelio. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes Y con su que así espíritu. sea. Inicio y proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó a la barca a la orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita está muriendo, ven a ponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie le acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, yo te ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro
y él les recomendó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura de estos santos evangelios sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. 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 Desde los antiguos tiempos, la enfermedad siempre ha sido causa de dolor, de sufrimiento y de aflicción, más allá de la causa que la produjera. El hecho en sí de sentirse, como quien dice, disminuida nuestra capacidad humana, asumida por esa enfermedad. Pero ante esta situación, ante esta realidad, el Señor nos ha concedido la gracia de su bendición para hacer en su nombre sanos. Y cuanto más en estos tiempos en que estamos padeciendo por causa de esta pandemia mundial, es necesario fortalecer el don maravilloso de la fe. Porque muchos aún se preguntarán, ¿qué debo hacer o cómo debo hacer para lograr sanarme de tal o cual enfermedad? Y hemos escuchado en la palabra de qué manera Dios nos ha creado. Dice bien claro el libro de la sabiduría: Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas ningún veneno mortal y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. De esa manera nos explica el Señor, se manifiesta el Señor, por qué un día nosotros tenemos que llegar a morir. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, aún siendo creyentes, aún seguidores del Señor, somos mortales y un día tenemos que partir de este mundo a la presencia del Padre? De esta manera tenemos que elaborar y preparar un plan espiritual en nuestra vida, porque sabemos que la vida sigue corriendo y nosotros seguimos sumando años y en nuestros años cargamos con achaques, con enfermedades que lógicamente desearíamos que no fuese así. O tal vez una vez que está la enfermedad en nuestro cuerpo, ¿cómo poderla, remediar? ¿De qué manera poderla curar? Y la palabra del Señor nos dice que es por medio de la fe. Sabemos que para curar enfermedades también existe la ciencia que ha hecho los medicamentos, los remedios, que son el paliativo para muchas enfermedades. Pero es necesario también saber que no solo hay enfermedades orgánicas, corporales o mentales, sino también que hay enfermedades espirituales. ¿Y de qué manera podemos, encaminar la situación en una o en otra? Simplemente el hecho de saber que tenemos que ir al facultativo para que él diagnostique, medique y podamos sanar. Hay enfermedades que realmente todavía no se pueden curar, como es, por ejemplo, la enfermedad del cáncer. ¿Y cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántos cristianos han sido sanados por la mano del Señor de esta enfermedad? Han sido ellos curados. Entonces nos da la evidencia que la ciencia está sometida a la sabiduría de Dios, a la fe. Y es por eso que tenemos que buscar desarrollar cada vez
de una manera más precisa y puntual ese don maravilloso, que nos da claramente la palabra, la explicación por qué las cosas suceden. Dice la antífona del Salmo: yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Y no solamente el Señor nos ha librado de la enfermedad, sino también nos ha librado de la muerte, de la segunda muerte, que es la muerte espiritual, y que muchos todavía no comprenden, no entienden en base a la doctrina. Somos mortales y como tales un día vamos a partir a la casa del Padre. Pero el Señor, amén de esto, ha prometido que resurrección. Es decir, después de esta vida y luego de la muerte viene la resurrección, que nos ha prometido el Señor como para la vida eterna. Y de esa manera estar junto con todos los santos y los ángeles del Señor en la casa de Dios nuestro Padre. Pero es necesario que en esta vida y que en este mundo pasemos por necesidades, por sufrimientos, por padecimientos, por pruebas, por tribulaciones, por todas esas cosas que si alguien nos preguntara que si nos gustaría que no nos pase, le diríamos que sí, que no nos pase. Pero es necesario que esto pase. Y tal vez a muchos cristianos les cuesta entender y comprender por qué si yo no hago mal a nadie, si yo no hago daño a nadie, por qué me tienen que pasar tales cosas. Es decir, el hecho de que el Señor esté de nuestra parte, el Señor esté en nuestra vida, no quiere decir que no vamos a pasar por tales situaciones. Porque aquel que sufrió en el camino al Calvario también padeció y sufrió por causa de nosotros pecadores. Entonces, para estar más, digamos, asemejados a Cristo, es necesario el sufrimiento y el padecimiento, más allá de que se merezca o no. El hecho está de poderlo asumir, sobrellevar y superar. En estas condiciones es cuando nosotros aprendemos la pedagogía divina. Aprendemos de esa enseñanza que el Señor nos da a través de estas situaciones que humanamente tenemos que superar. El apóstol Pablo a los cristianos de Corinto dice: ya que se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor por nosotros, les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Es decir, el de ser más abiertos, más amplios, más caritativos, más solidarios, y cuanto más justamente en estos tiempos que tantos hermanos han quedado sin su fuente de trabajo, que se ha aumentado la pobreza, pues entonces ante ese grito, ante ese llamado de la humanidad, ante esa situación desesperante de muchos hermanos, estamos llamados los cristianos. Estamos llamados para asistir, para ayudar. Y no solamente con la palabra, sino en hechos concretos. Y lo primero que tiene que salir adelante como evidencia es la tarea de la Santa Madre Iglesia. Es decir, la Iglesia en su contexto, en su amplitud, no solamente en lo que corresponde al clero, sino a todos los hermanos. Todos somos Iglesia. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que sufráis necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino que haya igualdad. En el caso presente, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla vuestra necesidad. Lo que hace mucho tiempo que no sucede. Es decir, son muchos los que necesitan y son pocos los que tienen más, pero esos pocos no hacen el menor esfuerzo para que los muchos o para que los demás, para que el resto no sufran necesidad.
Y eso da una marcada elocuencia de qué? De el egoísmo, de la mezquindad, de la ambición desmedida, en este caso del dinero o del poder. Entonces, cuando estas cosas se manifiestan, ¿qué se hace evidente? La injusticia, de la cual para nada aprueba el Señor. Totalmente la condena. Pero es necesario que entendamos que esta realidad, que esta situación que se vive, la tenemos que acomodar y la tenemos que arreglar entre todos nosotros, los que vivimos. Dios ya nos ha mostrado en su palabra cómo tenemos que hacer, que los que más tienen que ayudar a los que menos tienen. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles está bien claro cómo era el desempeño de la iglesia primitiva. Los que mucho tenían vendían sus terrenos, sus tierras, sus casas, traían el dinero a los apóstoles y ellos repartían de una manera justa para los que menos tenían. Y a nadie les hacía falta las cosas, o sea, no les sobraba, pero tampoco les faltaba. Esa es la actitud que demanda el Señor de nosotros, pero que lamentable y tristemente no vemos en muchos casos. Así habrá igualdad de acuerdo en lo que dice la Escritura. El que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Y de esa manera es como el Señor nos invita y nos plantea este desafío. No a desprendernos de lo que nos sobra, sino a desprendernos de lo que es y consideramos nuestro. El Evangelio de hoy nos habla de la obra maravillosa de Jesús, que realizó muchos milagros y sanaciones y liberación el Señor. Pero ¿por qué lo hacía Jesús? Por compasión. Porque Él se metía en la necesidad de su prójimo, de su hermano. Y es a lo que nos llama también este tiempo el Señor, para que nosotros también podamos meternos en la necesidad, en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad del hermano y asistirlos. Y sobre todo a los que no creen, a los que no son creyentes, a los que no confían en el amor de Dios, a los que no creen y no quieren buscar al Señor. En estos tiempos de tanta desilusión y desesperanza, de tanta desesperación en muchos casos, es por eso que a nosotros nos toca llevar esa palabra de vida, esa palabra de conversión, esa palabra de amor. Y de esa manera el corazón del hermano comenzará a llenarse de esa gracia. Y también nos toca acompañar en la necesidad del hermano, no tan solo en lo espiritual, sino también en lo material. Entonces, es necesario que esto se comprenda, pero lo tenemos que comprender todos, desde el más alto rango hasta el último. Y de esa manera, la gracia de Dios va a hacer posible que todo se vaya acomodando. Pero la injusticia hace imposible el accionar de Dios en la vida y en el corazón de los hermanos. Aquí vemos cómo Jesús sana, cómo Jesús libera, cómo el Señor obra, pero Él absolutamente con una paz y una tranquilidad que lo distinguían al Señor. Porque no era que se tenía fe o que confiaba en Él, sino que Él tenía fe en Dios, el Padre, y en Él descansaba. Por eso el Señor siempre se retiraba al monte de los olivos para orar, y pasaba horas, muchas horas, sobre todo en situaciones críticas, ¿no?, sobre las cuales Él tenía que tomar decisiones. Pues también nosotros tenemos que imitar, tenemos que copiar esa actitud de Jesús, en una actitud orante, en una actitud de entrega y de fidelidad. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Es decir, que si en verdad clamamos y suplicamos, el Señor nos va a responder. Pero siempre debemos estar sujetos a su santa y bendita voluntad. Aquí uno de los que no estaban de acuerdo con Jesús, uno de los jefes de la sinagoga, que siempre
lo había perseguido a Jesús. Sin embargo, él había presenciado todo lo que el Señor había hecho, pero no creía en él como hijo de Dios, no creía en él como Dios. Pero, ¿cómo son las cosas que, como comúnmente decimos, le tocó vivir en carne propia la situación de otros? El hecho de tener muy grave a su hija. Y fue a buscarlo a Jesús. Y dice la palabra que había mucha gente rodeándolo al Señor. Y que dentro de esta situación apareció otra persona. Una mujer enferma durante mucho tiempo de hemorragia. Y en aquel tiempo, la mujer que sufría de hemorragia era considerada inmunda, es decir, era desplazada. No podía tener una convivencia normal, común y corriente como cualquier otra persona. Amén de estar enferma, cargaba con esa situación en su moral. Entonces, ahí vemos cómo la fe de esta mujer la motivó a ¿qué? A acercarse a Jesús. Ella había escuchado hablar de Jesús, de su amor, de su misericordia, de lo que él hacía por los más débiles y necesitados. Pero no podía acercarse a él. Había mucha gente alrededor de él. Pero su corazón le decía, aunque toque el borde de su manto, será suficiente. Entonces, de esa manera es como tenemos que obrar, con esa convicción y con esa fe. Aunque pueda tocar el borde del manto, sé que quedaré sano, quedaré sana. Me veré liberado, liberada del vicio, de la enfermedad, de todo aquello que en verdad aflige nuestra pobre y frágil humanidad. Pero no debe faltar el ingrediente de la fe. Y aquí vemos que luego que sucedió esto, el Señor buscaba y sus discípulos le decían, pero si todos te tocan y te aprietan y tú dices, ¿quién te ha tocado el manto? Pero algo diferente había sucedido, que Jesús sintió, que fluyó gracia, que fluyó poder de él. Y la mujer, viendo que él buscaba, no tuvo más remedio que acercarse, postrarse ante sus pies y decirle que ella había sido. ¿Y cómo le respondió Jesús? ¿De qué manera le dijo a la mujer? Tu fe, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando, dice, cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Hay personas, hay hermanos que están en una situación y que han pasado por situaciones desesperantes, situaciones límites, por lo personal, por la vida de un ser querido, de un hijo, de una hija, y le ha clamado al Señor. Y el Señor ha respondido, porque Él conoce y ve el corazón de cada uno, ¿no? Entonces dice, le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie le acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga. Allí había un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar le dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y muchos se reían. Eso da la clara evidencia de la falta de fe, de la falta de confianza y de conocimiento en la palabra y en las promesas del Señor. Así como le pasó a Abraham y a Sara, cuando el Señor le dijo que a los 90 y pico de años, los 100 años, iban a tener un hijo con Sara. Y no creyeron, ¿no? Entonces, siempre está presente nuestra debilidad. Ese margen siempre va a estar abierto, pero lo tenemos que ir achicando cada vez más por medio del conocimiento de la palabra, para que se afiance cada vez más nuestra fe
en el autor y consumador de la fe. Entonces dice más adelante, pero Jesús hizo salir a todo y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo Talita cum, que significa niña, yo te ordeno, levántate. Entonces con la fe tenemos que ir con esa palabra, yo te ordeno. No es que uno sea el que tiene el poder, sino en el nombre del Señor. El Señor todo lo puede, Él hace todas las cosas nuevas y Él nos ha dado esa potestad, nos ha dado ese poder espiritual. Él cuando dijo bien claro, eligió a los 12 y le dijo, vayan por el mundo, prediquen la buena noticia. ¿Qué dijo más? Curen enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Es decir, Él los envió y nos dio esa potestad con la que nosotros tenemos que asistir. Pero el poder nos lo da Dios, no es que el poder nace de nosotros, el poder lo da Dios en el Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar a cabo el trabajo que Él nos ha encomendado. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. ¿Se imaginan ustedes cómo habrá sido la reacción, ¿no?, de aquel padre, de aquella madre, inclusive de los amigos de Jesús, de Pedro, de Santiago y de Juan? Ver semejante situación. Pero es por eso que nosotros tenemos que todavía seguir aprendiendo de lo que nos muestra y lo que nos enseña el Señor a través de la palabra. Ellos entonces se llenaron de asombro y Él les recomendó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Bueno, entonces nos toca a nosotros, mis queridos y amados del Señor, ejercer esa fe que nos ha dado el Señor para que en su nombre podamos llevar la sanación a muchos corazones afligidos, a muchos corazones heridos, a muchos hermanos agobiados, cansados, desesperanzados por la falta de respuesta, por la falta de entenderlos. Entonces, allí es donde tiene que fluir el amor de Cristo, el amor que Cristo ha puesto en nosotros. No nos olvidemos del mandamiento que nos ha dado el Señor. Él nos ha dado el mandamiento de amarnos los unos a los otros como Él nos amó primero. Pues entonces, en este día pidámosle al Señor que nos sane, que nos libere de todas esas ataduras y de todas esas enfermedades que muchas veces genera el pecado en nuestra vida. Y nos vemos impedidos de que esa gracia en plenitud fluya para acudir y sanar a otros enfermos. Le pidamos a Dios nuestro Padre en el amor de Cristo, con el poder del Espíritu y en la intercesión de nuestra Santísima Madre del Cielo, para que en verdad no seamos cristianos de labios y de palabra, sino cristianos de convicción. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora el Señor nos hace un planteo y un desafío en esta oración comunitaria en que tenemos que hacer todos como iglesia, orando los unos por los otros, y en este caso puntual, pidiendo por la sanación de todos nuestros hermanos enfermos, que sean encomendados a nuestras oraciones, de todos los que de una o de otra manera padecen alguna enfermedad. Oremos, amados hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que ha proclamado por sus ángeles la gloria en el cielo, la paz en la tierra y la renovación en todo el universo, para que se digne llenarnos con sus bienes. A cada intención respondemos:
roguemos al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al celebrar cada Eucaristía, todos nosotros y los fieles renazcamos a una vida de justicia, de libertad, de amor y de paz. Oremos, roguemos al Señor. Por todas las naciones del mundo, para que reine en ella la paz, sus gobernantes las gobiernen con espíritu de servicio y cada día sea más estrecha la hermandad universal que Cristo ha traído. Oremos, roguemos al Señor. Por los pobres y los enfermos, por los prisioneros y los refugiados, por los desterrados, por los emigrantes y los que sufren los horrores de la guerra, para que en estos días la gracia del Señor fluya sobre ellos y sientan de alguna forma la paz y el amor. Oremos, roguemos al Señor. Pidámosle al Señor para que derrame su gracia y su bendición sobre estos hermanos que están representados por sus nombres y fotografías en la sagrada mesa del altar, que están afectados en muchos casos por el COVID-19, por enfermedades crónicas, por enfermedades oncológicas, por enfermedades de diversas patologías, por tribulaciones, por ataduras, por ligaduras, por clases de enfermedades, por trabajos de brujerías, de hechicerías, de magias. Que el Señor obre con su divino poder, sanando, liberando su cuerpo y su mente. En el nombre del Señor, con la potestad y autoridad, por la fe de la Iglesia y la potestad que nos ha concedido por medio de nuestro ministerio, hermanos en Cristo, los declaro sanos y libres de todo poder de enfermedad y de todo poder del enemigo. Oremos, roguemos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, nuestras súplicas y ayuda a los que padecen, para que, consolados con la presencia de tu Hijo, no tengan ya que temer ningún mal. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Acompañamos con el cántico este momento de la ofrenda. Vamos a presentar las ofrendas del pan y del vino. Cantamos. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor, todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Que podemos darte, nuestro Creador, solo nuestra ofrenda, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos tu generosidad, te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Queridos y amados hermanos, oremos fervorosamente para que este sacrificio, que es de todos nosotros, sea aceptable y agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las súplicas y oblaciones que te ofrecemos por nuestros hermanos enfermos, para que superado todo peligro nos alegremos en verles recobrar su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que así sea. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, sí, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios de misericordia, Señor Todopoderoso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, porque has querido que tu único Hijo, autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomase sobre sí nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción, por la oración de la Iglesia, nos libras del pecado, nos confortas con la gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes de la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,